Muy buenos días desde la Ciudad de México. Le damos la bienvenida a todos nuestros seguidores del canal de YouTube de las Empresas Verdes, a quienes agradecemos que nos puedan seguir en redes sociales, Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, en donde nos pueden encontrar como las Empresas Verdes. Los invitamos a que se suscriban a este canal, en donde van a estar encontrando mucha información con temas de desarrollo sustentable, desde los proyectos que generan las grandes empresas y toda la economía y todos los nuevos negocios que este segmento de desarrollo está generando, no solamente en México, sino a nivel mundial. Les pedimos que marquen por ahí con una manita de me gusta, compartan las entrevistas, de verdad es información de primera mano y muy interesante para que vayamos comprendiendo cómo está transformándose precisamente esta nueva realidad que nos está llevando hacia un gran desarrollo sustentable para los próximos años. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante, es un tema muy actual y estaremos platicando sobre los dispositivos de almacenamiento de energía eléctrica. Nos van a platicar en el día de hoy qué es esto, de qué se trata, cómo operan, qué oportunidades de negocio existen en nuestro país y a nivel Latinoamérica para el desarrollo y el papel que van a jugar este tipo de dispositivos precisamente para cubrir una demanda que les comento a todos nuestros seguidores y a la audiencia, van a cubrir una demanda de electricidad que poco a poco va a ir creciendo en todo el planeta y estos dispositivos van a jugar un papel bien importante para poder mantener el suministro de electricidad de manera constante y evitar por ahí contingencias como la que ocurrió a principios de año en el estado de Texas. Evidentemente no es solamente eso, hay muchas cosas más, pero específicamente el día de hoy, Emanuel Moctezuma, gerente de desarrollo de negocios de almacenamiento de México, Centroamérica y el Caribe de AES México, nos va a estar platicando de esto. Emanuel, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en el canal de las Empresas Verdes. Te damos la bienvenida. Gracias a ti, Ismael. Un placer platicar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. Emanuel, pues entremos de lleno al tema y como lo decía yo en mi introducción, platícanos un poquito qué son estos dispositivos de almacenamiento de electricidad, cómo operan y cómo se están integrando precisamente a este mercado de generación de energía eléctrica. Claro que sí, Ismael, con mucho gusto. Mira, antes de entrar de lleno a qué son estos sistemas o estas baterías de almacenamiento de energía, es importante explicarte a ti y al público que existen diferentes tipos de tecnologías. No solamente estamos hablando de las baterías estas famosas que se empiezan a ver en reportes y en publicaciones. Típicamente el almacenamiento de energía en décadas anteriores se llevaba a través de tecnologías de rebombeo hidráulico, es decir, se construían estas presas grandes, se almacenaba agua y dependiendo del requerimiento, pues se dejaba caer y vaya, esa digamos que es como la primera tecnología que ya está bastante consolidada, ¿no? Y de ahí, bueno, se derivan otros tipos de tecnologías como la electroquímica, que ahí es donde, pues, podemos echarnos un clavadito un poquito más amplio con diferentes tipos de baterías, ¿no? Creo que las baterías tienen diferentes tipos de química y cada una será utilizada para diferentes tipos de aplicaciones, ¿no? Generalmente, y los proyectos que se están desplegando a nivel mundial son de composición de ion litio. Este ion litio, pues, es la misma química que vas a encontrar en tu laptop, en tu celular, y está teniendo un boom muy grande por un tema asociado a la electromovilidad. O sea, los autos, como tú sabes, hay compañías que ya tienen objetivos de enfocarse en autos eléctricos para 2040. Entonces, con ese empuje que están teniendo las baterías de ion litio, pues es posible trasladar estos beneficios a almacenamiento de energía a gran escala para proyectos renovables, ¿no? Entonces, era importante dar como ese contexto al público. Y bueno, de una manera muy simplista, las baterías de almacenamiento de energía son tecnologías tal cual como cuando se te acaba la batería de tu celular y conectas una batería externa para cargarla. Es el mismo concepto, pero a gran escala, ¿no? Estamos hablando de contenedores de 20 o 40 pies, como los que tú puedes ver en trailers,
Y ahí se integran todos estos módulos. O sea, la misma batería que tiene tu celular se va integrando en gabinetes y dependiendo la aplicación y el requerimiento, pues la batería se va a dimensionar con la cantidad de potencia que se requiera y con tiempos de carga y descarga que pueden ir desde los 10, 15 minutos hasta proyectos que ya estamos viendo de 6, 7 o inclusive 8 horas de duración, ¿no? Claro. Manuel, platícanos un poquito precisamente qué papel van a jugar estos dispositivos en esta auge que va a tener el consumo o la demanda de energía eléctrica, con ejemplos como el que tú mencionabas de la electromovilidad, que evidentemente va a ser un sector que demandará grandes cantidades de electricidad para poder dar pie a este proyecto de electromovilidad, pero también está, perdón, está también el tema de la inteligencia artificial, está también la conectividad de todos los dispositivos, que es hacia las ciudades inteligentes o los edificios inteligentes, y también está por ahí el tema de la manufactura 4.0, que es totalmente automatizada, y todo esto va a generar o genera un gran mercado de demanda de electricidad. ¿Y qué papel van a jugar ahí los dispositivos de almacenamiento? Claro que sí, Ismael. Mira, quisiera abordar dos aplicaciones que yo estoy viendo con mucho empuje en la actualidad y lo que va a ser el futuro. La primera, dándote ejemplos, California, el estado de California tiene objetivos que para 2040 tiene que estar consumiendo electricidad 100% renovable. Entonces, ¿qué pasa? Están existiendo muchísimos desarrollos solares en el estado de California. Ya hay una sobredemanda quizá de generación, una sobregeneración solar. ¿Y eso qué pasa? En la noche, pues los precios de la electricidad por esta caída de generación solar, pues son muy altos. Entonces, compañías inclusive como nosotros, lo que estamos haciendo es poner grandes sistemas de almacenamiento de energía acoplados a estos proyectos solares para que el exceso de energía solar que no puede ser despachada durante el día se almacene y durante la noche u horas no solares se pueda despachar esa energía que se generó a través de medios renovables, ¿no? Entonces, poco a poco vamos a ir viendo estos proyectos donde se almacena energía solar y se despacha en la noche. California es el claro ejemplo de cómo esto está avanzando. Y esa es una aplicación, hay varias aplicaciones de estos sistemas, pero otra, ya trasladándotela un poco a la realidad en México, es que estos sistemas robustecen los sistemas de transmisión existentes, ¿no? No es un secreto que hemos visto que el sistema de transmisión en México pues no ha tenido quizá la inversión o el reforzamiento en los últimos años. Se habla de que hay muchísimos permisos de generación existentes y la demanda energética sigue creciendo, pero si no hay un sistema de transmisión robusto, pues suceden cosas como la que sucedió en diciembre pasado. Recordarás el apagón eh, a finales de año, me parece que fue ahí por ahí de finales de diciembre. Entonces, ¿qué pasa? Estos sistemas de almacenamiento de energía pueden servir como nuevas líneas de transmisión, es decir, reemplazan la necesidad de construir nuevas líneas de transmisión y lo que hacen es que sirven como unidades piqueras. Cuando tú tienes un requerimiento muy alto y la red de transmisión no puede, transportar la energía que se genera en sitios remotos, pues la batería la almacena y cuando el sistema eléctrico ya está con capacidad para admitir esa energía, la batería despacha esa energía almacenada, ¿no? Entonces, con esto estamos hablando que podemos diferir nuevas líneas de transmisión que tú imagínate. Estamos hablando de miles de kilómetros para una nueva línea, los permisos asociados para los derechos de vía. Estamos hablando que en promedio, a nivel mundial, una línea de transmisión tarda de 6 a 8 años en construirse con todos los permisos y un sistema de almacenamiento de energía se puede desplegar de 1 a 2 años con casi, un octavo de la huella que requeriría un sistema nuevo de transmisión, ¿no? Entonces,
yo veo mucha oportunidad ahí y creo que es lo que va a estar pasando en próximos años en México, estos sistemas reforzando las líneas de transmisión. Ahora, Manuel, esto es bien interesante lo que dices porque ayúdanos un poquito más a entender precisamente todo este mercado, porque se está desarrollando un nuevo mercado y una nueva industria de la electricidad, que eso es importante que lo sepa la audiencia. Evidentemente ya tenemos, vamos a llamarlo así, independientemente de que sea o no eficiente la infraestructura que ya existe hoy de mercado, pero se está transformando y se está generando un nuevo mercado, una nueva industria, con eso que tú estás mencionando. Ilústranos un poquito, Emanuel, este tipo de sistemas ya operan desde hace cuánto tiempo en algunos otros países. En México es prácticamente nuevo este tipo de sistemas. ¿Y qué condiciones se están dando precisamente para que se vaya afianzando? Porque un tema importantísimo que tú acabas de mencionar es precisamente, en particular en México, no sé en otros países, pero es precisamente el sistema de distribución y de despacho de electricidad. Evidentemente, cualquier generador o cualquier productor de electricidad hoy sería muy complicado generar su propia infraestructura, pero estos dispositivos pueden ayudar precisamente, como tú mencionas, a reforzar esas líneas que ya existen y a dar un abastecimiento que seguramente por circunstancias determinadas pueden ir generando esos picos o esas intermitencias que de las que pronto se habla en el mercado. Platícanos qué tiempo tiene operando este tipo de servicio y qué tanto está desarrollado en México. Claro, Ismael. Mira, yo creo que no es ningún secreto y existe este mito de que las baterías o estos sistemas pues, siguen siendo sumamente costosos y por eso no podemos llegar a tener un despacho de energía renovable 24/7, ¿no? Ese mito siempre ha existido, pero la realidad es que los sistemas de almacenamiento de energía, yo te puedo mencionar, el primero que nuestra compañía instaló fue en 2009 en Chile y digo, imagínate, hace 12, 13 años los costos de batería eran 150, 200% más caro de lo que es la realidad de hoy. Y a pesar de esas condiciones de mercado, ese sistema de almacenamiento de energía proveía servicios auxiliares y reforzamiento a la red de Chile en un sitio remoto, en el desierto de Atacama, en donde la red es muy débil. Entonces, esa batería se, se pudo monetizar desde 2009 y ese fue el primer proyecto a gran escala de nuestra compañía, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado de 2009 a la fecha? Pues los costos de las baterías van cayendo y antes estábamos hablando de duraciones de baterías de 30 minutos, una hora, era típicamente lo que veíamos en mercados, pero con esta reducción de costos ya estamos viendo sistemas de duración de mucho mayor tiempo, ¿no? Te mencioné proyectos de 5, 6 o inclusive 7 horas de duración. Y bueno, con ese antecedente de lo que pasó en 2009, la realidad al día de hoy es que países como Chile, países como Alemania, Francia o Australia, se dan cuenta de las bondades de estos sistemas de almacenamiento y con la alta penetración de energía renovable que están teniendo en sus países, deciden, ¿saben qué? Preferimos meter sistemas de almacenamiento de energía que construir nuevas líneas de transmisión, ¿no? El equivalente al SENACE de Alemania, de Francia o de Chile, estos operadores del mercado, en conjunto con compañías como nosotras o con tecnólogos, pues ya tienen todo un plan de expansión de baterías para poder llevar toda esa energía renovable que se está generando a lugares remotos dentro de sus países nuevamente, ¿no? Sin invertir en líneas de transmisión. ¿Y cómo funciona esto, no? Pues están desencadenando subastas en donde empresas privadas llegan a un arreglo donde ellos ponen los sistemas de almacenamiento de energía por una duración de 20, 25 años y de esta manera el gobierno no tiene que desembolsar o hacer inversiones en nuevas líneas de transmisión, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que estamos viendo a futuro a nivel mundial y vaya, es una condición en todos los países del planeta, ¿no? La sobregeneración de energía renovable con la falta de transmisión eléctrica, ¿no? Sí, eso es bien importante. En México están ustedes viendo con todo este movimiento que está existiendo en este instante
en el sector, específicamente en la parte de la producción de energía eléctrica, ¿consideran ustedes que hay condiciones para poder potencializar estos sistemas que a mí me queda muy claro vendrán a resolver definitivamente mucha de la demanda de electricidad que vamos a tener en el mediano plazo? Claro, claro, Ismael. Mira, la realidad es que tenemos un reto bien, bien grande enfrente de nosotros aquí en México y ese reto se enfoca en la falta de regulación que existe al día de hoy para este tipo de sistemas, ¿no? Te puedo decir que hemos estado trabajando con las autoridades, yo creo que hace un poco más de 3 años, para que las reglas claras se definan por parte de estas autoridades y que la batería tenga un rol claro dentro de, ya sea sistemas de generación, de transmisión o para consumidores, ¿no? Es un trabajo que se ha venido empujando y creo que hasta que no exista esa regulación y se libere y las reglas estén claras, pues bueno, no podremos ver estos sistemas a gran escala como lo estamos viendo en otros países, ¿no? Importante decirte que a pesar de que no existe esta regulación, ya hay sistemas de almacenamiento en nuestro país. Eh, el caso de la península de Baja California, el sistema eléctrico de Baja California Sur, pues bueno, sabemos que es un sistema aislado, o sea, es un sistema que está ahí solito, tiene su generación local y no está conectado al resto del sistema eléctrico, ¿no? Del SIN. Entonces, algunos proyectos solares que entraron en operación en años anteriores sí tenían ese requerimiento por parte del SENACE de tener un sistema de almacenamiento de energía, pues para reforzar esa red del sistema de Baja California Sur, ¿no? Son sistemas pequeños de poca duración, pero básicamente lo que hacen es que ante la posibilidad de tener una nube muy grande y la generación solar se caiga, ese sistema de almacenamiento pues pueda reforzar a la red eléctrica de Baja California Sur sin causar perturbaciones o desvíos de la banda de frecuencia que se tiene en ese sistema. Entonces, ya hay sistemas de estos instalados en Baja California Sur y bueno, nuevamente, creo que hasta que no estén claras las reglas para este tipo de sistemas, pues no podremos estar hablando de estos grandes proyectos para reforzar la red existente, ¿no? Manuel, sin la intención de abundar en esos temas, nada más si nos pudieras mencionar tres, quizás cuatro puntos importantes de este tema de regulación, de manera puntual, que nos platiques en dónde es, donde se está trabajando, donde se debe de trabajar. Claro que sí. Mira, te puedo decir que se han llevado a cabo en años anteriores grupos de trabajo con la gente de la Comisión Reguladora de Energía, en donde se definen con experiencia en otros mercados pues, las diferentes aplicaciones, tanto para centros de generación, sistemas de transmisión y para centros de carga o usuarios finales, ¿no? Entonces, deben estar bien claras las aplicaciones para, para esas tres figuras o participantes del sistema eléctrico. La segunda también es definir a qué tarifas o de qué manera se pueden monetizar estos sistemas, ¿no? Debe haber alguna remuneración para que estos proyectos sean viables. Y yo creo que después de eso sería pues integrar conocimiento de consultores externos que tienen mucha experiencia en otros mercados. En su momento, un grupo de consultores chilenos estuvo apoyando igual a la Comisión Reguladora de Energía. Y bueno, ya que se tengan todas estas bases, pues se tiene que sacar a una consulta pública para que eventualmente pues, se publiquen estas nuevas bases en el diario oficial, ¿no? Entonces, es un poquito los puntos que te puedo mencionar o el camino que hace falta recorrer para que esto sea viable, ¿no? Eh, Ahorita regreso a este tema, pero me gustaría que nos platicaras para ilustrarnos más y comprender la dimensión y la importancia de estos dispositivos, Emanuel, que nos platiques de de cuántas son las capacidades máximas de estos dispositivos y a qué equivalen, es decir, equivalen a suministrar energía en qué zonas o en qué ciudades. Más o menos que nos puedas platicar un poquito las capacidades de este tipo. Claro, Ismael. Mira, una de las bondades de estos sistemas es que son
O sea, no tienen un tope, son modulables hasta la capacidad que tú requieras, ¿no? Eh, Hay sistemas, los más pequeños, quizá por debajo de los 500 kilowatts de potencia, que para darte un ejemplo, pues podrían ayudar a una empresa pequeña, de consumo pequeño, a solventar sus necesidades. Y estamos viendo proyectos ya inclusive de 200, 300 o inclusive 400 megavatios de capacidad con duraciones de 4 o 5 horas en países como Estados Unidos, ¿no? Para darte un ejemplo, fíjate que hace más o menos 3 años la Comisión Reguladora de Energía veía un potencial de 3 gigavatios de almacenamiento de energía para nuestro país, para México, tomando en cuenta las condiciones existentes, ¿no? Sí. Y esta capacidad era para pues poder entregar energía renovable por la noche, para fortalecer el sistema eléctrico. Entonces, con ese potencial de 3 gigavatios, pues tú imagínate que hace 2 meses en Estados Unidos se anunció un proyecto de 400 megavatios, ¿no? Entonces, estamos hablando de eh, si la capacidad o el potencial en México son 2 gigavatios, 2, 3 gigavatios, un proyecto de estos pues cumple, ¿qué te gusta? Con el 15%, 15-20% de la capacidad que se necesita en México, ¿no? Entonces, ahora sí que no hay tope en cuestión de potencia ni duración, simplemente es dependiendo las condiciones de cada mercado, pero es una de las bondades de estos sistemas y estas bondades son porque tú velo como si fueran unos bloques de tipo Lego, son modulables, ¿no? Entonces, eso permite que se puedan escalar dependiendo de las necesidades, ¿no? Y va sumando. Nada más para tener un poquito más de claridad, Emanuel, este ejemplo que mencionabas de los 400, más o menos a cuánto equivale para dar o suministrar energía, no sé si en una ciudad o en una localidad particular, más o menos a cuánto equivale esa cantidad de energía eléctrica. Mira, yo creo, estamos hablando, por ejemplo, para darte un ejemplo, me parece que hace un par de años, 2019, la demanda eléctrica de Baja California Sur estaba cercano a los 1.2 gigavatios, ¿no? Entonces, imagínate que ese sistema podría almacenar energía para despachar energía a casi la mitad de la demanda de Baja California Sur, ¿no? Una pregunta más, Emanuel. Por ejemplo, el almacenamiento de energía tiene algún tope de caducidad, es decir, en donde pierda cierta potencia. Yo estoy haciendo una pregunta con todo el desconocimiento técnico, pero me parece interesante saber si tiene algún tiempo de caducidad, es decir, tú concentras una cierta cantidad de energía y solamente tienes determinado tiempo para poderla aprovechar de manera eficiente al 100%. ¿Eso ocurre así? ¿Y cuáles serían? Es mi pregunta que te haría. Claro, Ismael, y yo creo que es una pregunta súper, súper interesante e importante. Y nuevamente yéndome al ejemplo simplista de pues, la batería de tu celular o de tu computadora, ¿no? No es la misma capacidad que tiene el primer año que el segundo, tercer año que la tienes que estar cargando a cada rato, ¿no? Estos sistemas funcionan de la misma manera, tienen una degradación año tras año y hay 3 factores que impactan muchísimo la vida útil de una batería, ¿no? La primera es la temperatura. Estos sistemas de almacenamiento tienen su propio sistema de enfriamiento para que se mantengan temperaturas por debajo de los 18 grados, es decir, temperaturas muy altas o muy frías reducen la vida de la batería y hacen que se degraden más. Segundo, la batería, su vida se mide en ciclos de carga y descarga. Entonces, típicamente estamos viendo que un sistema de almacenamiento de energía a gran escala, teniendo un ciclo de carga y descarga por día, es decir, 365 ciclos al año, pues su vida útil anda por ahí de los 15 años más o menos, ¿no? Y el tercer factor que impacta la vida de una batería es la profundidad de descarga. ¿Qué pasa? Yéndome al ejemplo de tu celular, si dejas que tu celular se descargue muy seguido hasta 2-3% de batería, pues eso impacta mucho la vida de la batería. Entonces,
ahí es donde entra la inteligencia artificial y los controladores que gestionan que precisamente la batería nunca llegue a estos niveles de descarga y mantienen la temperatura el porcentaje de carga en un nivel óptimo para que podamos llegar a esos 15 años de duración, ¿no? Más o menos. Eh, Manuel, este dispositivo, quizás la audiencia podría suponer que podría encarecer el costo de la energía, es decir, porque por un lado tienes ya el tema del productor, tú eres el que almacena, tienes una renta por el almacenamiento y además después una salida hacia los sistemas de distribución. Esto es así, es decir, este proceso, este ciclo para que llegue al usuario final, incrementa de manera importante los costos, ¿no? ¿Qué ocurre en esa parte, Emanuel? Claro, Ismael. Mira, bajo las condiciones actuales y al no tener nuevamente este tema de regulación o una remuneración clara de baterías, pues evidentemente se encarecen los costos de un proyecto ponerle una batería, ¿no? Pero lo que sí es un hecho es que si podemos llegar a acoplar estos sistemas de almacenamiento en parques de generación solares donde los costos de generación son muy baratos, o sea, te estoy hablando quizá un tercio o un cuarto del costo de las centrales térmicas de CFE, pues imagínate, vas a tener energía barata almacenada para despachar en la noche, ¿no? Entonces, ese es un factor que creo que es importante. Y la otra, la congestión en los sistemas de transmisión, pues encarecen el costo final, ¿no? Ese precio se ve reflejado y lo sufren los usuarios finales como nosotros o como consumidores industriales, ¿no? Entonces, si tú logras descongestionar el sistema eléctrico, pues evidentemente el precio de la energía al usuario, al consumidor final, pues debería bajar, ¿no? Entonces, hay otros factores que creo que tienen mayor peso, que pueden ayudar a bajar el precio, ¿no? Entonces, no hay que verlo como es un sistema caro que va a encarecer la energía, no. Creo que ese es un par de ejemplos que pueden ayudarle a entender a la audiencia de cómo veríamos ahorros, ¿no? Ahora, ¿dónde es más recomendable comenzar? ¿Por dónde es más recomendable comenzar para implementar este tipo de sistemas, Emanuel? Es decir, por el suministro al servicio público, el suministro al servicio industrial, al residencial, al de servicios. ¿Dónde es donde ustedes consideran que podríamos comenzar a tener mejores oportunidades para desarrollar esta industria en México? Claro, mira, partiendo quizá desde el punto de vista del consumidor, el consumidor residencial, eh, pues vaya, teniendo un sistema solar con batería, te puedo decir que sí puede llegar a requerir una inversión fuerte, pero los tiempos de retorno están por ahí del orden de 5 o 6 años después de la inversión. Entonces es una oportunidad para aquellos usuarios residenciales que están bajo la tarifa DAC, doméstica de alto consumo. Y puntualmente para consumidores industriales que no tienen la oportunidad de migrar al mercado abierto, estos sistemas de almacenamiento de energía pues pueden ayudar a gestionar bien su demanda y pueden llegar a presentar ahorros del 25 al 30% de su tarifa mensual, ¿no? Dimensionando correctamente una batería para reducir los famosos cargos por capacidad o por demanda de la tarifa de suministro básico, ¿no? Entonces, yo creo que bajo las condiciones actuales, esas son las dos aplicaciones que nosotros estamos viendo con mayor sentido, ¿no? Emanuel, ya para terminar, platícanos cómo sí fue posible hacer o implementar un proyecto como el de ustedes en Baja California, dadas las condiciones de regulación y mercado y precio que tú ya nos has mencionado durante la plática. Sí, claro. Vaya, existen dos proyectos existentes en Baja California Sur. No son de nuestra compañía, pero vaya, cuando se presentan todos estos permisos ante las autoridades y ante el SENACE dicta dentro de las condiciones para que esos proyectos solares se puedan interconectar, que
forzosamente requieren un sistema de almacenamiento de energía. Es decir, la batería es un requerimiento del código de red más que un sistema de monetización adicional, ¿no? Es simplemente como un refuerzo a la red tan débil. Entonces, creo que Baja California Sur tiene un potencial inmenso para seguir desarrollando proyectos solares con baterías por la falta de infraestructura de gas, por la creciente demanda energética que se tiene por el turismo y nuevos desarrollos, y por el gran recurso solar que se tiene en la zona, ¿no? ¿Qué potencial tiene México y qué oportunidades ofrece México para desarrollar este segmento del mercado del sistema eléctrico? Mira, no es ningún secreto que las condiciones tanto de radiación solar como de recurso eólico en el país son muy buenas. O sea, te estoy hablando de toda la zona noroeste del país, Sonora, la península de Baja California, tiene radiaciones solares muy, muy favorecedoras. Y bueno, también sabemos del recurso eólico en el sureste, en Oaxaca, en la zona noreste del país. Entonces, las condiciones están ahí. Eh, las aplicaciones, o sea, digamos que el sistema eléctrico está hecho para que podamos empezar a ver estos sistemas de almacenamiento de energía, pero nuevamente necesitamos seguir trabajando con las autoridades para que las reglas estén listas y claras, ¿no? Bueno, pues esperemos que sí, porque parece que de pronto la modernidad o el avance tecnológico nos sorprendió, como nos ha ocurrido en otras cosas, y ahora hay que trabajar rápido, a marchas forzadas, para poder estar en la línea que se va a requerir, sobre todo, como lo mencionaba yo al inicio de la plática, en cuanto a la demanda que se suscitará de energía eléctrica cuando todos estos implementos de electromovilidad, la inteligencia artificial, interconectividad, una mayor digitalización de todas las actividades, pues van a estar demandando mucha más volúmenes de electricidad y pues para eso vamos a tener que estar preparados. Emanuel, yo te agradezco mucho tu tiempo. No sé si nos quieras agregar por último algo más. Yo, por mi parte, es todo. Te agradezco mucho haber estado con nosotros platicando el día de hoy. No, gracias a ti, Ismael, por la oportunidad y encantado de poder platicar de estos temas. Un saludo a ti y a toda la audiencia. Pues te agradezco mucho, Emanuel. La verdad es un tema muy importante, muy interesante y bueno, esperemos ver cómo va evolucionando, pero yo creo que el tema de los dispositivos de almacenamiento de electricidad van a ser parte angular para desarrollar el sistema eléctrico mexicano en el futuro inmediato. Muchas gracias, Emanuel, que estés muy bien. Hasta pronto. Gracias, Ismael. Saludos.